audioescuelasabática.com. Lección número 12, para el 23 de diciembre de 2023. Ester y Mardoqueo, sábado 16 de diciembre. Para memorizar: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Lucas capítulo 49, versículo 6. Uno de los relatos más inspiradores de la Biblia, un relato de ministerio transcultural, se encuentra en el libro de Ester. Por milenios se ha escrito mucho sobre este libro y hasta el día de hoy muchos judíos celebran la fiesta de Purim, basada en Ester capítulo 9, versículos 26 al 31. Ester y su pariente Mardoqueo eran judíos que vivían en la capital del imperio persa, Susa. Por alguna razón, a diferencia de otros judíos que habían regresado a Judá, ellos junto con otros se quedaron en la tierra de su cautiverio. Entonces, por una serie de providencias, Ester se convierte en reina. Y el rey amó a Ester más que a todas las mujeres, y halló más gracia y más favor ante él que todas las doncellas, y puso la corona real en su cabeza, y la declaró reina, en lugar de Vasti. Ester capítulo 2, verso 17. En esa función, Ester, aunque a regañadientes, pudo desempeñar un papel importante en la historia bíblica. A su manera, esta historia muestra cómo el pueblo de Dios, incluso en entornos extranjeros, puede dar testimonio de la verdad. Si tienes tiempo, lee u hojea el libro de Ester para el estudio de esta semana. audioescuelasabática.com. Domingo 17 de diciembre. Cautivos en una cultura extranjera. Nunca es fácil abandonar la patria por una cultura extranjera. Quizás hoy nos resulte difícil comprender lo que tuvieron que afrontar los judíos, primero bajo el dominio de los babilonios y luego bajo los persas. Ninguno de nosotros, por ejemplo, vive en un país adventista donde los principios de nuestra fe sean en alguna medida la ley del país. Pero antes de ser deportado, el pueblo judío vivía en su propio país, donde los principios de su fe también estaban consagrados en la ley nacional. Por un lado, piensa en lo fácil que debió haber sido ser fiel a Dios. Después de todo, ¿cuánto más fácil sería guardar el sábado si su observancia estuviera consagrada en los códigos legales de la nación? Por otra parte, la historia sagrada nos ha mostrado que cualquiera que sean los decretos terrenales, aunque sean favorables a la fe, la fidelidad debe provenir del corazón, desde adentro. De lo contrario, el pecado, la apostasía y la ruina seguramente vendrán como resultado. Dice pues el Señor: este pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Isaías capítulo 29, verso 13. En cambio, para quienes están decididos a ser fieles, ni siquiera el entorno más desfavorable puede apartarlos de la obediencia. Escucha Daniel capítulo 1 versos 1 al 12, capítulo 3 versos 1 al 12 y capítulo 6 versos 1 al 9. Aunque cada situación es única, ¿qué revelan estos relatos acerca de los desafíos que puede enfrentar el pueblo de Dios al vivir en una cultura extranjera? Daniel capítulo 1 versos 1 al 12. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim,
rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Daniel capítulo 3 versos 1 al 12. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Capítulo 6, versos 1 al 9. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, estamos inmersos en un entorno que hasta cierto punto, ya sea por las propias leyes o por la cultura o por ambas cosas, puede suponer un gran desafío para nuestra fe y nuestro testimonio. Estos relatos de Daniel, aunque siempre tienen un final feliz, revelan que aún en circunstancias difíciles la gente puede permanecer fiel a Dios, y por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres hicieron lo correcto. ¿Qué desafíos a tu fe estás enfrentando en tu propia cultura? ¿Cómo respondes a ellos? Audioescuelasabática.com. Lunes 18 de diciembre. Ante un tribunal extranjero. Finalmente, tras la caída de Babilonia y el ascenso de Medo-Persia, muchos de los judíos regresaron a sus tierras ancestrales, pero no todos volvieron. Algunos se quedaron donde habían estado viviendo durante una o más generaciones. Con todos estos antecedentes en mente, tenemos un fragmento del contexto de la historia de Ester. Comillas, en esos días Asuero reinaba desde su trono real que estaba en Susa, la capital. Ester capítulo 1, verso 2. Aquí es donde se desarrolla la narración bíblica, el imperio persa bajo este rey. En el capítulo 1, la reina Vasti cae en desgracia ante el rey, lo que lo lleva a buscar otra reina, una que sustituyera a la ahora desfavorecida Vasti. En este contexto, aparece por primera vez Ester y su primo Mardoqueo. Escucha Ester capítulo 2 versos 1 al 9. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y de Ester? Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer,
y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Parece que Mardoqueo, como funcionario de la realeza, estaba sentado a la puerta del palacio y residía en la ciudad de Susa con Ester, su hija adoptiva o prima. Debido a su posición y al lugar en que vivían, estaban inmersos en la cultura persa. Esta debe ser, al menos en parte, la razón por la que eligieron a Ester para presentarla ante el rey. Ester fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ester capítulo 2, verso 8. Escucha Ester capítulo 2, versos 10 y 20. ¿Qué estaba sucediendo aquí y por qué Mardoqueo le dio esa orden? Ester capítulo 2, versos 10 y 20. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Versículo 20. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Aunque el texto no dice exactamente por qué, no es difícil adivinarlo. Como extranjeros en una cultura y una religión extrañas que, como veremos, podían ser hostiles, fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y su pueblo. Piensa en qué circunstancias podría ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe. ¿O nunca deberíamos hacer eso? ¿Por qué? audioescuelasabática.com. Martes 19 de diciembre. El testimonio fiel de Mardoqueo. Al vivir en una tierra extranjera y permanecer fieles a Dios, tarde o temprano Mardoqueo y Ester iban a enfrentar problemas. Sin duda, este fue el caso de Mardoqueo. Escucha Ester capítulo 3 versos 1 al 15. ¿Qué sucedió aquí y por qué? Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey?
Aconteció que, hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo al pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. En Ester capítulo 3 nos enteramos de que aquel rey Jerjes Asuero honró a Amán y le dio un alto cargo con plenos poderes. A todos se les dijo que debían inclinarse ante Amán, pero leemos: pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ester capítulo 3 verso 2. La Biblia no da la razón por la que Mardoqueo no se arrodilló ante este hombre, pero nosotros sabemos por qué. Él era un judío fiel. Mardoqueo no estaba dispuesto a rendir homenaje a un descendiente de Agag, un amalecita, enemigo de su pueblo desde el Éxodo. Deuteronomio capítulo 25 verso 19. ¿Cómo podría un judío fiel arrodillarse ante un amalecita o adorar a alguien que no fuera el Señor? Comillas. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Ester capítulo 3 verso 3. Aunque no sabemos en detalle cómo respondió, el versículo siguiente dice que Mardoqueo les había declarado que era judío. Ester capítulo 3 verso 4. Seguramente en esa respuesta, Mardoqueo tuvo la oportunidad de explicar que, como adorador del Dios que creó los cielos y la tierra, no podía adorar a ningún ser humano pecador. Sin duda, en cierta medida, Mardoqueo pudo dar testimonio de su fe.
una fe a la que se adhirió con tanta fuerza, que puso en peligro a él mismo y por desgracia a los demás. Comillas, a causa de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo, brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. Elena de White Advent Review and Sabbath Herald, 13 de mayo de 1884. Cuando Amán quiso destruir al pueblo judío, la descripción que dio fue: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedece las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Esther capítulo 3, verso 8. Un pueblo cuyas costumbres son diferentes y que no obedece las leyes del rey. Una receta perfecta para la persecución. ¿De qué modo, incluso ahora, podemos ser probados como lo fue Mardoqueo? ¿Cómo debemos responder? Audioescuelasabática.com, miércoles 20 de diciembre. Para esta hora, escucha Esther capítulo 4 versos 1 al 14. ¿Por qué en ese momento se consideró apropiado que Esther se identificara como judía? Esther capítulo 4 versos 1 al 14. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino.
Cuando Mardoqueo se puso en contacto con Ester para pedirle ayuda, ella llevaba varios años casada con Asuero, pero en Persia había una ley. Nadie podía acercarse al trono del rey sin invitación expresa del monarca. Cualquiera que no respetara esta regla arriesgaba su vida. Ester, aunque sabía el riesgo que corría, de todos modos entró en la sala del trono sin ser invitada. La fe de Mardoqueo intentó despertar la fe de Ester. El corazón del libro de Ester se encuentra en las palabras de Mardoqueo a Ester. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Ester: «No pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte entre todos los judíos. Porque si del todo callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino». Ester capítulo 4 versos 13 y 14. La fe de Ester fue puesta a prueba cuando Mardoqueo apeló a su amor por su pueblo. Nadie sabía que era judía, salvo Mardoqueo, y una vez que tomó la decisión de involucrarse, no dudó en arriesgar su vida. Su fe en Dios era fuerte y sabía que sin la ayuda de Dios no podría tener éxito. Su respuesta a Mardoqueo revela su fe. Ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa. Ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ester capítulo 4 verso 16. Mardoqueo envió esta información a toda la comunidad judía de Susa, y mientras ellos ayunaban y oraban, Ester se preparó para el peligroso momento. Al tercer día, Ester se puso su vestido real y se presentó en el patio interior del palacio del rey, frente al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento regio, frente a la puerta del aposento. Cuando él vio a la reina Ester en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Ester se acercó y tocó la punta del cetro. Ester capítulo 5 versos 1 y 2. Para los judíos, en una situación como la que se describe arriba, indudablemente la oración acompañaría al ayuno. Es decir, aunque actuaron en beneficio personal, la oración fue fundamental en la respuesta. ¿Qué lección obvia podemos extraer de esto? Audioescuelasabática.com. Jueves 21 de diciembre. El milagro de Purim. Los comentaristas llevan milenios señalando que el nombre de Dios no aparece en el libro de Ester. Este es el único libro de la Biblia en el que ocurre un fenómeno como este. No obstante, los judíos pudieron reconocer el accionar de Dios en la gran liberación en favor de ellos, y el pueblo de Dios escogió este libro para incluirlo en el canon bíblico. ¿Somos capaces de percibir la presencia de Dios bajo la superficie de nuestra vida cotidiana? Las acciones de Dios pueden asumir la apariencia de acontecimientos normales y naturales, y si no les prestamos mucha atención, no notaremos la presencia de Dios. Escucha Ester capítulo 9 versos 1 al 12. ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo de Ester? En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían.
Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parsmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijos de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición, y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda, y será hecha? El milagro de Purim adopta una forma muy inusual. El milagro está oculto, disfrazado de acontecimientos aparentemente naturales. La ley para destruir a los judíos no fue revocada, pero se emitió una nueva ley, lo que permitió que los judíos se defendieran. Además, observa que sucedió algo más, y cómo Dios obró mediante estos acontecimientos. Los persas notaron las acciones de Dios en favor de los judíos, y el resultado, y muchos de los otros pueblos se hacían judíos. Ester capítulo 8, verso 17. Este es un gran ejemplo de cómo el Señor pudo obrar para llevar a las almas perdidas al conocimiento de Él. Los dirigentes del pueblo judío reconocieron la obra de Dios. Cuando los judíos salieron victoriosos en su defensa, declararon una fecha anual, llamada Purim, en conmemoración y celebración de esa victoria. Continúa siendo una tradición dedicar esos días festivos a dar gracias a Dios para recordar su liberación. Desafío: ora para que Dios te dé valor de compartir algo que Él ha hecho para ti con una de las personas de tu lista de oración esta semana. Desafío avanzado: comienza un diario de pequeñas o grandes cosas especiales que Dios hace por ti. Revísalo y ora para que Dios traiga estas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. Audioescuelasabática.com. Viernes 22 de diciembre, para estudiar y meditar. A toda casa y toda escuela, a todo padre, maestro y niño sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se formula en este momento crítico la pregunta que se le hizo a Ester en aquella crisis decisiva de la historia de Israel: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Elena de White, La Educación, página 263. En tiempos antiguos, el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias. Más de una vez en tiempos de crisis fueron colocadas en posiciones importantes
que les permitieron salvar muchas vidas. Mediante la reina Esther, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo. Cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos, Esther y las mujeres asociadas con ella oraron, ayunaron y actuaron prestamente y lograron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de las mujeres en relación con la causa de Dios en tiempos del Antiguo Testamento nos enseñará lecciones que nos capacitarán para enfrentar las emergencias en nuestros días. Quizá no confrontemos una situación tan crítica ni seamos colocadas en un lugar tan prominente como le ocurrió al pueblo de Dios en los días de Esther. Sin embargo, muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes. Muchas lo han hecho y aún están listas para hacerlo. Elena de White, Hijas de Dios, página 44. Preguntas para dialogar. 1. El libro de Esther nos deja algunas preguntas sin respuestas, sobre todo en lo que se refiere al rol de Esther en la corte del rey. A pesar de que fue elevada a la función de reina, ¿es posible conciliar estas cosas con su fe? ¿De qué manera? 2. Las famosas palabras de Esther, comillas, y si perezco, que perezca, Esther capítulo 4, verso 16, han resonado a lo largo de los milenios como un ejemplo de fidelidad, incluso ante la muerte. ¿Cómo reflejan sus palabras lo que el pueblo de Dios enfrenta en los últimos días, cuando los asuntos descritos en Apocalipsis capítulo 13 se hagan realidad? 3. En clase, repasa la pregunta que se encuentra al final del estudio del lunes, acerca de no revelar tu fe en ciertas ocasiones. ¿Debería ser ese nuestro caso?